desarrollar nuestra proposición. Presidente, gracias. Gracias por agendar esta proposición y por darnos el tiempo. Quería pedirle si puede hablar una mamá activista de niños con autismo que está para que la inscriban. No sé en qué momento sería posible. O sea, con todo el gusto, usted me dirá si quiere que ella intervenga ahora comenzando el debate, el intervengo al final, pero lo que sí, los que están dentro de los 50 minutos. O sea, no alcanzamos. Los invitados nunca están dentro de los 50 minutos, no creo que. Bueno, lo manejamos prudencialmente, con señor Lucía Bastides, pero por favor, informe si lo hacemos de una vez, si le parece. Sí, como los esa realidad donde está acá. Voy empezando. ¿O arranco? Bueno, arranco. Bueno, vamos a arrancar. Hoy es el Día Mundial del Autismo y ese es el símbolo de los autistas a nivel mundial, porque cada persona o cada niño autista es totalmente diferente. Y la secretaria de Integración Social, María Clara y yo, estamos vestidas de azul. Porque el azul, creo que se asemeja más al que tiene Clara. El azul es el símbolo de las personas con autismo. Y como somos diferente materia azul en la ropa que tenemos hoy, así son los autistas en el mundo. Existe normatividad suficiente internacional, pasando por la Declaración de los Derechos Humanos, por los pactos internacionales, la Convención sobre los Derechos de Infancia, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y protocolos facultativos, la Resolución 67 de la Asamblea de Naciones Unidas del 2012, la Resolución 62-139 de Naciones Unidas del 18 de diciembre del 2017, y todos en el país han firmado estos protocolos internacionales. En normatividad internacional, lo que más tenemos es, y reciente, que fue elaborado con las personas en condición de discapacidad, la Ley Estatutaria 1618 del 2013. Donde si cumpliéramos, señora secretaria de Integración, señor secretario de Salud, señor secretario de Gobierno, con esta ley estatutaria, todas las personas en condición de discapacidad estarían tranquilas y estarían bien, porque esta es la máxima carta que tenemos para equilibrar los derechos de las personas en condición de discapacidad. Esta ley estatutaria, como lo saben todos, tiene en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en garantía de derechos, en el papel, todo muy bien establecido. Pero cuando llevamos la ley al Consejo Nacional de Discapacidad para que cada uno de los municipios de Colombia la haga posible, tenemos un gran vacío en esta ley estatutaria. Tenemos los decretos reglamentarios, la ley 361 de discapacidad, pero como les digo, ojalá que toda la administración distrital entendiera y asumiera, como lo hemos dicho en los diferentes escenarios de discapacidad, la ley 1618, porque es la que contempla absolutamente todo. Lo que buscamos hoy, Día Mundial del Autismo, es, doctor Jorge Lozada, hacer una sensibilidad frente al tema de los autistas. Hay personas con autismo que son diagnosticadas hasta los 15
Carolina Vázquez, la mamá autista, para que sensibilice este auditorio, para que nos cuente cómo trabaja ella día a día por el tema del autismo con pasión, por Asperger. Además porque es mamá de un niño que fue diagnosticado a destiempo. Ella decía, porque no hay nadie, doctora Cristina, y usted es muy sensible a estos temas de discapacidad en niños. Mi hijo tiene algo. Mi hijo está actuando de una manera distinta. Cuando empezó a los 3 años y ella iba a los diferentes escenarios médicos y le decían, tranquila mamita, que todo está bien, estás nerviosa. A Cristina sé que le pasó lo mismo. Tranquila que tu hijo está bien, estás nerviosa, ve al psiquiatra porque te está pasando algo extraño. Eso es las barreras que encuentran las mamás, porque mayoritariamente son mamás, aunque hay papás, moviéndose en torno al tema de discapacidad en general, pero en particular del tema de autismo y de Asperger. Entonces, con su venia, presidente, a ver si Carolina puede intervenir de una vez. Claro, concejal Lucía Bastías, con el mayor gusto que uso la palabra para su invitada. Yo estoy Carolina buscándola por la red. Bueno, antes de que intervenga Carolina con su venia, vamos a hacer el registro de secretaría. Con gusto, presidente, registro de honorable concejal Jorge de la Firma. Muy buenos días, señorita secretaria, doctora presente, usted es muy amable. Buenos días, concejal, honorable concejal María Fernanda Rojas. Gracias, secretaria. Un saludo para todos ustedes presentes. Buenos días, concejal. Bueno, entonces ahora sí es una palabra para la invitada de la doctora Lucía Bastías, la señora Carolina. Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Vázquez. Como le decía la concejal Bastías, soy mamá de Manuel. Él es un niño dentro del espectro autista que inicialmente no tuvimos un diagnóstico temprano o a tiempo, parte por las condiciones tan complejas que engloban los trastornos del espectro autista. Y en su gran mayoría de esta situación en la que vivimos muchas mamás por la falta de conocimiento en el tema. Hasta el momento, Manuel podría afirmar en este largo recorrido de 5 años que es el único niño que tiene diagnóstico confirmado con trastorno desintegrativo infantil, enfermedad huérfana dentro del espectro autista. Hoy se conmemora el Día Mundial que ha sido catalogado así por la ONU. Y estas condiciones se engloban ahora en un gran grupo, lo llamamos trastornos del espectro autista, y lo que quiere decir es que ahora para la Organización Internacional de la Salud se clasifican las personas que dentro de estas condiciones tienen mayores o menores necesidades. La gran realidad es que la mayoría de las personas que están dentro del grupo del autismo tienen altos grados de dependencia y eso implica discapacidad. En Colombia estamos hablando de que el punto de partida es que no tenemos estadísticas, no tenemos mecanismos de atención temprana, no tenemos mecanismos de diagnóstico asertivos, y si nos vamos a la gran realidad es que en Bogotá algunos papás tenemos algunas posibilidades de ser escuchados y medianamente poder sortear la situación. A nivel nacional es mucho más frío. Como lo decía la concejal Bastías, en el papel y en la ley estatutaria contamos con unas grandes herramientas que nos dicen que nos garantizarían el goce efectivo de los plenos derechos de nuestros hijos, y la gran realidad es que no es así. Encontramos indiferencia en la gran mayoría de los escenarios, y me atrevería a decir que incluso en este. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar de una condición que afecta a toda una familia y que hay una persona que va a depender de por vida de una sociedad. Una sociedad que nos dice que eso es un tema nuestro. Y que por lo general, pues como el tema de números, nos dicen que no hay presupuesto. La gran realidad es que nosotros necesitamos unos apoyos efectivos individualizados, que aborden las necesidades de nuestros hijos en cada una de las etapas de su vida. Algunos son menos dependientes, dentro del poco conocimiento que hay a nivel mundial. Algunas personas que le dicen autismo de alto funcionamiento son las clasificadas dentro de lo que se llamaba síndrome de Asperger,
la gente tiende a invisibilizar estas situaciones porque dicen de pronto son genios ocultos y son niños hiperactivos, pues que la mamá puede lidiar con ellos. El resto de la población pues se les dice autistas, lo que algunos papás defendemos que a nuestros hijos se les diga persona con autismo o persona dentro del espectro autista, porque son personas que aunque tienen diferentes dificultades para poder entender el entorno y poderse comunicar, pues están en el mismo mundo que todos nosotros. En este momento el gran llamado de atención es primero en las entidades para que se hagan efectivos los mecanismos de vigilancia y control, tanto a prestadores de salud, o sea, las EPS, como a las IPS, porque esto se volvió un gran negocio. Entonces es entendible que desde las políticas públicas el Ministerio de Salud tenga que proteger los recursos públicos y mitigar esos efectos que también se dan vía corrupción para decir estos recursos tienen que ser efectivos para que la población tenga los verdaderos accesos. Pero se volvió un negocio donde las IPS todas dicen saber de un tema que realmente es muy complejo y lo dejan en el papel, pero las entidades no van allá a comprobar con Secretaría de Salud, con la Superintendencia, con los profesionales del Ministerio, es decir, qué tipo de servicio se le está prestando a los niños, a los adolescentes y a los adultos dentro de una condición que si no se atiende temprano, que si no tiene unos recursos individualizados óptimos, va a empeorar con el tiempo, va a generar un deterioro en la familia y en la sociedad, va a generar mayores grados de dependencia y posiblemente personas que hubieran tenido menor grado de discapacidad simplemente no van a salir de ahí. De hecho, la discapacidad, y ustedes bien lo saben, es del 0 al 100, entonces va a aumentar. Necesitamos que las entidades a cargo se tomen la molestia de ir a vigilar las condiciones en las que se están prestando estos servicios, las condiciones físicas, las condiciones profesionales, para que se evite pensar que es que son personas a las que se les da un par de terapias y que los papás sigan adelante mirando cómo hacer. Requerimos que se puedan generar campañas de visibilización para que las entidades públicas sean conscientes de que nosotros necesitamos generar un entorno más amigable, para que con esto, vía respeto, que es lo más importante que necesitamos los seres humanos, entonces sean efectivos estos recursos, estas leyes, y en el futuro nuestros hijos puedan vivir en sociedad así como todos nosotros, y hasta de pronto con menos apoyos y menos términos de discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, gracias a Carolina por darnos esto. Sabe el secretario de Salud que es una activista del tema. Hace un año la Secretaría de Salud, conjuntamente con los padres de niños autistas y las organizaciones, realizaron un foro. No sé este año qué tienen planeado para hoy, 2 de abril, Día del Autismo. Este síndrome necesitan acceder, porque la preocupación de un padre cuando tiene un niño en condición de discapacidad siempre es ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Y qué va a pasar con esos niños que siempre van a ser niños, así en su cédula tengan 18 años? Que es una gran barrera que tiene el Estado colombiano y que tienen los gobiernos, porque las instituciones mayoritariamente son únicamente para niños hasta los 18 años, y repito que hay unos que siempre van a ser niños. El objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, sin hablar de los cuidadores de todas las discapacidades, y hoy en homenaje a esos padres y madres que se han puesto la camiseta azul y el símbolo de los rompecabezas por los niños y personas con el trastorno de autismo. Como ya lo dijo Carolina, sabemos que hay unas condiciones especiales, y es la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta, que esto puede ser diagnosticado a tiempo cuando no existen los carruseles de las profesiones que impiden que los niños puedan ser diagnosticados a tiempo. Muchas veces, como lo decía Carolina,
su hijo es hiperactivo, su hijo no quiere hablar con nadie, es insociable, es asocial, pero por falta de capacitación no tenemos claridad que hay un mal diagnóstico, diagnósticos tardíos, y aquí hay dos mamás, Cristina con un problema diferente y Carolina por un tema de autismo, que sus hijos fueron diagnosticados tardes y que siempre, señora de la personería, siempre las mamás son victimizadas, como usted está loca. No lo quiso decir Carolina, espero no se moleste, aunque ella lo ha dicho en otros escenarios, no se molesta. Cuando le decían tranquila mamita que usted está nerviosa, tranquila que su hijo está bien, ella decía no, conozco, mi hijo Emanuel está mal, algo le pasa, y empezó a retroceder y a retroceder. A Carolina la mandaron a psiquiatría porque creían que ella creía que su hijo tenía algo mal. Finalmente pues primó la realidad, y quién conoce más a un hijo que una madre que lo ha visto nacer y que lo ha visto desarrollarse. Hay un tema clave en el tema del autismo, y es que se debe resaltar que es una condición unitaria, diferente a veces a otras discapacidades, y pongamos síndrome de Down, por ejemplo, que usted de acuerdo a unas condiciones cognitivas los puede tener en un mismo escenario, con el mismo nivel de aprendizaje. El autismo es único, particular. Algunos dicen los autistas desarrollan unos temas de memoria, del desarrollo de la memoria, los que no tienen problemas cognitivos, porque hay unos que tienen problemas cognitivos. Se puede detectar desde los 18 meses, incluso antes, pero aquí hay que hacer un trabajo, señor secretario, con protocolo, con los médicos de las EPS y de los médicos de la red de salud pública, para concientizar y que miren un poquito más allá. ¿Quiénes tienen también más propensión a tener el padecimiento del síndrome de Down? Quienes han sido niños que han nacido antes de tiempo. Que trabajemos en los pasos para diagnosticar, la evaluación del desarrollo, que lo hacen a veces tan folclóricamente en los consultorios de pediatría, ¿no? El niño puede coger la bolita, el niño puede hacer esto y lo otro. Cristina se ríe mucho porque ella ha vivido día a día lo que le tocó vivir con Julieta, con Julia, con la hija. Es ir a un consultorio, ir a otro y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con mi hijo y por qué no me dan los diagnósticos? Y lo mismo le pasó a Carolina, que han tenido que padecer esto. Entonces, la evaluación del desarrollo y la evaluación diagnóstica integral es fundamental. Pero nos encontramos, como lo digo, como una barrera, el tema del carrusel de los profesionales, que simplemente tratan a las mamás de exageradas y que no identifican qué hay. Las intervenciones tempranas pueden mejorar el desarrollo y permiten que los niños adquieran destrezas, que es importante para poder trabajar en ese sentido, hablar, caminar, interactuar con los demás. Miren que las limitaciones que puede tener, y adelantarme, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Los trastornos del espectro autista empiezan en la infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En estos días hablaba con una amiga que vive en Estados Unidos, que es norteamericana, y su hijo lo diagnosticaron apenas a los 20 años. Apenas a los 20 años. Entonces hay que insistir mucho en ese procedimiento. Veo en el tiempo que me incluyeron el tiempo de Carolina y habíamos quedado que no. Las personas con este espectro autista tienden a ser víctimas de estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial. El 75% de quienes tienen discapacidad intelectual, de estos niños que tienen autismo, el 75% tienen discapacidad intelectual y limitación en las funciones cognitivas. Se cree que el 1% de la población mundial padece algún trastorno autista, aunque no hay cifras específicas en Colombia.
pero se cree que es el 1% de la población. Y miren que a los que más afecta, de acuerdo a la información que tienes, a los niños hombres. El 85, casi 86% son niños hombres del padecimiento de Asperger o de síndrome de autismo en el mundo. Y no sé si por subregistro secretario o por falta de información, pero los países que más encuentran este síndrome hoy es los países desarrollados. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Estados Unidos con 168 por cada 10.000 personas, Japón con 161, y ahí ven ustedes las cifras que tenemos a nivel mundial. A nivel internacional, pues el Obamacare dio como ejemplo, creo que ante el mundo, que atendieran en unos estados específicos de Estados Unidos a los niños con el síndrome autista. Por la cantidad de niños, veíamos en las cifras que es alta en Estados Unidos y cómo se pueden atender específicamente. España también tiene un centro especializado, Madrid cuenta con el primer centro de atención integral. Y reiterar, ahora vamos para Colombia. Es clave que los profesores nos puedan ayudar a identificar esos niños que pueden tener síndrome de autismo y no que los cataloguen como hiperactivos y que les den ahora medicamento, porque lo que está de moda ahora en la sociedad médica y en los colegios es que los niños hiperactivos mediquémonos, una pastillita para que se tranquilicen y no otras cosas alternativas como el aire libre, como buenos diagnósticos, porque ahí tenemos bastantes complicaciones. No existen a la fecha estudios epidemiológicos de incidencia y prevalencia, lo que ha hablado insistentemente el carrusel de profesionales que desconocen los síntomas del autismo, y no existe código asignado en el Sistema Nacional de Salud Pública. Colombia sabemos que tiene más o menos 1.500.000 personas identificadas con discapacidad, y ahí tenemos las diferentes porcentajes de personas que tienen afectaciones relacionadas con su discapacidad. Yo tengo varias amigas con niños con autismo y son niños siempre. El hijo de una amiga tiene casi 30 años y es un experto en conocer todos los autores de música clásica, lo que está escuchando y sabe quién es y se sabe cada una de las historias, pero tiene problemas de socialización. Tengo otra amiga que tiene a otro hijo que también se llama Emanuel y Carolina la conoce y la ha guiado a Samuel, que no ha sido diagnosticado a pesar de sus 4 años, ni física ni intelectualmente, y él sí que le ha tocado el carrusel de los médicos en Colombia. Tanto así que lo iban a operar en una EPS de corazón abierto. Tuvimos el apoyo de nuestra amiga Astrid Uribe en Medellín, lo vio Cardiovid y el niño no tenía ningún problema cardíaco, pero es lo que vemos a veces, los malos diagnósticos y lo que pueden producir para los niños. Bueno, en Bogotá tenemos de los 0 a los 19 años 14.200 niños con discapacidad en su sistema nervioso, teniendo una mayor población concentrada en la localidad de Barrios Unidos, seguido de San Cristóbal y Kennedy. Presidenta. Gracias, señora. Por favor, secretaria, agradecemos postales el hecho de las. Con gusto, presidenta de la Comisión, honorable funcional, Daniel Andrés Palacios Martínez. Fácil la llamada. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretaria. Palacios Centro Democrático presente. Buenos días, concejal. Honorable concejal con la número 5. Buenos días, presidenta, secretaria, colegas, coordinadores progresistas presentes. Gracias. Buenos días, concejal. Honorable concejal, ingeniero Castillo. Señora secretaria, buen día. Señor presidente, presente. Buenos días, concejal. Honorable concejal, Ricardo Andrés Correa Molina.
días, Ricardo Correa, presente. Presente, señora secretaria, señor presidente, Andrés Forero, Centro Democrático. Buenos días, señora presidenta, señor Sábado. Gracias, secretaria. Continuemos. Gracias, presidenta. Bueno, también tenemos en la siguiente la asistencia escolar de personas con discapacidad y vemos que las localidades con más inasistencia escolar, a pesar de que tienen niños con discapacidad, son San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Kennedy, a lo que el sistema educativo y la Secretaría de Educación debería concentrar los esfuerzos, los que se pueden educar. Y ahí viene una discusión que siempre hemos tenido en el Consejo y que la deben tener ustedes como profesionales, como mamás, como papás, y es: ¿qué ha pasado con aquello de la inclusión? Si yo tengo un hijo con síndrome de Down, si yo tengo un hijo en condición de autismo, para que no me vaya a regañar Carolina, el estar en un aula de clase que a veces le genera bullying, que a veces le genera saboteo, hay que trabajar en todos los escenarios del sistema de educación pública donde tenemos niños en condición de alguna discapacidad, el trabajo con toda la comunidad educativa, con los padres de familia, con los profesores, con quienes trabajan administrativamente en los colegios, porque creo que eso es importante, para que el niño no resulte siendo doblemente victimizado, que es lo que hemos visto en algunos casos, y cómo entonces, a cambio de hacerle un favor, a pesar de la inclusión que se quiere buscar con este modelo educativo, pues resultan siendo más afectados. A pesar de que no hay un censo en fuentes oficiales, la Liga Colombiana de Autismo revela las siguientes cifras. El 40.7% de casos en el país de pacientes con el síndrome autista se encuentra en la ciudad de Bogotá, por lo que requerimos, obviamente hay más población también, pero requerimos hacer un protocolo especial, que es lo que se pidió en el foro de hace un año, para los niños con síndrome autista. En estrato 3 en Bogotá tiene un porcentaje de 41% de personas con este trastorno. El estrato 2 tiene un 24% y el estrato 4 tiene un 12%. Las personas de estratos altos, señores organismos de control, señores concejales, señores funcionarios, pues tienen más posibilidades de ir a un médico, de ir a una alternativa, de ir a terapias distintas, mientras que las personas de escasos recursos solo tienen la posibilidad de ir a la EPS o ir al sistema de salud pública de la ciudad. Entonces, con ese porcentaje, que es casi el 50% del país, deberíamos concentrarnos, secretario, en dejar una política pública específica para las personas en condición de autismo y trabajar en centros especializados. Creo que con ese porcentaje la ciudad debería hacia adelante trabajar en un centro especializado para estas personas con autismo y mirar las investigaciones que están haciendo desde la Secretaría de Salud, cómo podemos incluir también la línea del autismo como una contribución a todo el sector, y teniendo en cuenta lo que han trabajado la Liga, los padres que son siempre los primeros mandantes, los primeros que están allí en las diferentes instancias que son convocadas por lo público, o en los estudios que tienen, o en la misma experiencia que se ha ido acumulando, porque creo que es importante. Aquí vale la pena hacer una articulación interinstitucional, en primera instancia de los que están sentados hoy ahí, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, y obvio el Secretario de Gobierno, porque a veces cuando usted mira el tema de discapacidad en general, siempre entonces lo ligan a ayudas. La gente liga, ay, discapacidad, sí, la silla de ruedas, las gafas, el bastón. Y no, la discapacidad son otras cosas. La discapacidad es también estudios, es también lo intelectual, es también el tema de la sensibilidad. ¿Qué padece una familia que tiene una persona en condición de discapacidad, que tiene un niño? Tengo otra amiga que tiene un niño que fue diagnosticado a los 13 años en Buenos Aires.
lo primero es que los papás se niegan, dicen, no, como físicamente no tiene ninguna características como otros síndromes, entonces los papás se niegan en primera instancia y estos papás necesitan también un apoyo. Creo que, bueno, vamos al tema de las cifras del plan de desarrollo, de lo que tenemos. Yo creo que para el plan de desarrollo del próximo año, los que vayan a estar o los que vayamos a estar de concejales, debemos dejar metas específicas por cada una de las discapacidades, de acuerdo a los censos que tenemos, ¿cierto? No decir, y lo tenemos así ahora, atender 3.289 personas con discapacidad en centros Crecer, centros de protección, centros Renacer y centros Integral. 92% es la meta. En lo transcurrido del plan de desarrollo 2018, 92%. En lo transcurrido del plan de desarrollo, 50%. Pero ahí no podemos medir, Cristina, cada una de las discapacidades, que hacia adelante yo creo que hay que trabajar con planeación para mirar cómo vamos a estar en cada una de las discapacidades. Otra meta, vincular a 1.500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva. Esa meta del año pasado quedó en 98%, en lo corrido del plan de desarrollo va en 63%. Centro Crecer, personas con discapacidad menores de 18 años. Ese es un tema de ciudad que no agota un gobierno. Cilia, los centros de atención para personas con discapacidad mayores de 18 años, simplemente porque hay unos que van a ser niños siempre, así la cédula diga que es más de 18 años. Esos temas tienen que importar también a los órganos de control, ¿cierto? No solamente hay que cómo van los medicamentos, que la sufren, no, hay que ponerle rostro humano a los temas de salud, rostro humano a los temas de discapacidad. Porque es que no es una cifra ahí, sí, hay 1.400 personas con síndrome de autismo, saben el padecimiento de esas 1.400 familias cuando reciben el diagnóstico tardío muchas veces, cuando no hay dónde tenerlos, no tenerlos como tenerlos encerrados, sino atenderlos, es la palabra, como atenderlos con dignidad y con calidad. La meta de los centros Crecer, como dije, está bien en el 2018, van en un 56%. En Secretaría de Salud tenemos una meta de atención a la población pobre no asegurada, y hay reiterar, secretario, la importancia de proyectar cosas hacia adelante, metas específicas que atiendan a la discapacidad, sí en general, pero a la discapacidad en particular. Personas en condición de discapacidad, síndrome de Down, autismo, el tema de personas en condición de temas visuales, auditivos, los que son, usted no sabe el padecimiento del que es auditivo y visual. ¿Cómo es la comunicación de un auditivo y visual? Táctil. No tenemos gente entrenada para eso. Aquí creemos que a veces solo el de lenguaje de señas es suficiente. Hemos avanzado, pero todavía falta un montón. En Secretaría de Educación, entonces en esta meta ahí se ha ido avanzando. En Secretaría de Educación estamos implementar 100% de los códigos oficiales la gratuidad educativa y acciones afirmativas para la población vulnerable y diversa. Entonces, cuando decimos vulnerable y diversa, discapacidad nos queda muy general. En el tema de discapacidad, con mayor razón, hay que reafirmar las metas específicas para cada uno de los sectores con discapacidad. Están apareciendo muchos síndromes nuevos. Creo que también hay que contarle a la ciudadanía para que puedan identificar. Yo creería que hoy sería bueno si hubiera una interrelación con las entidades, que el Canal Capital hiciera algún programa hoy, 2 de abril, específico relacionado con el tema del autismo, ¿cierto? Cuando hay coordinación, cuando hay un mapa de todo lo que pasa en el año y como administración decidimos organizar, bueno, el 2 de abril, ¿qué vamos a hacer el 10 de diciembre? ¿Qué vamos a hacer el mes de octubre? ¿Sí? Pero tiene que ser un tema planeado y organizado. Secretaría de Educación, colegios en los que se cuenta con aulas de apoyo pedagógico. Bueno, ahí tenemos las localidades y cuántas por cada una de las localidades. Pero creo que hay que reiterar, señora Secretaría de Educación, en el tema de hablar con toda la comunidad educativa, con el
profesor, como lo decía con los padres de familia también. Hay padres de familia que dicen, ay no, pero mi hijo está estudiando con niños anormales, no lo quiero llevar allá, no lo permito. La discriminación también es eso. En estos días hablábamos de la discriminación racial, porque a una persona afro en Bogotá no la dejaron entrar a un bar por ser afro, ¿cierto? ¿Lo vieron estos días? La semana pasada. Yo lo puse en redes. En un partido una mujer, porque tenía la camiseta del equipo de Jorge, y la mayoría de hinchas de mi equipo, algunos fueron agresivos. En todos los equipos hay agresivos. No es que sean los de Millonarios, no es que sean los de Santa Fe. Es un tema de irrespeto en general. A los que nos usamos el pelo crespo, como Cristina y yo, nos dicen despelucadas, ¿cierto? Desordenadas. Bueno, medio Claudia, que es crespa. Pero aquí resulta que se inscriba por todo. No decirle a una mujer por el nombre y la profesión, sino decirle reinita o princesita. Es un lenguaje machista, ¿cierto? Y a veces aquí algunos lo usan. Es un tema de discriminación que por diferentes circunstancias. Bueno, los retos y los desafíos: hacer estudios epidemiológicos de incidencia y prevalencia en los que tienen el síndrome del autismo, capacitar a los profesionales y así lograr diagnósticos oportunos, brindar herramientas para lograr una educación inclusiva con docentes, familia y alumno, fortalecer sus intervenciones terapéuticas en áreas como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y fisioterapia, apoyo e intervención integral con la familia, centros para niños mayores de 18 años. Y un tema de reincorporación a la sociedad, como las fortalezas de Manuel, que tiene 6, 7 años ya, Manuel, 9 años tiene Manuel, como las fortalezas de Camilo, que tiene 30, como las fortalezas de Manuel, que tiene 7, como las fortalezas, y los digo con nombre propio, pero hay muchos Camilos, hay muchos Samueles, hay muchos Emanueles que tienen el síndrome del autismo y que podrían ser útiles trabajando, que podrían ser útiles apoyando a la sociedad. Ya en España hay experiencias donde hay hoteles operados por personas con síndrome de Down. Ya hemos visto una niña modelo con síndrome de Down, actores con síndrome de Down, ¿sí? Pero hay que trabajar en esa inclusión permanente en todos los escenarios. Nosotros a veces hablamos de inclusión auditiva, visual, física. ¿Cuántas personas, secretarios de los que están aquí, regálenme por derecho de petición, tienen trabajando con alguna discapacidad? Ustedes también tienen, y nosotros, que abrir la mente para que no liguemos la discapacidad física, auditiva y visual, sino como otras discapacidades pueden incorporarse y así cumplir con alguito de la ley 1618